escogiéramos al azar a un grupo de personas y le preguntáramos cuáles fueron los bandos que se enfrentaron en la batalla de Waterloo, es posible que algunos sepan que uno de ellos fue el bando francés bajo el mando de Napoleón Bonaparte. Es posible que otros sepan que en esta batalla Napoleón fue derrotado por el duque de Wellington. Pero también es posible que algunos no sepan absolutamente nada acerca de este evento y que no les importe en lo más mínimo. ¿En qué me beneficia conocer el resultado de una batalla que se peleó a principios del siglo XIX por un grupo de naciones extranjeras? Y lo mismo podemos decir de un montón de eventos históricos que podemos darnos el lujo de ignorar sin que eso altere nuestras vidas en lo más mínimo. Sin embargo, hubo un hecho en la historia que ningún ser humano debe darse el lujo de ignorar por las enormes y profundas implicaciones que tiene ese evento para nuestras vidas aquí y ahora y para toda la eternidad. Y me refiero obviamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún otro hecho en la historia que tenga más relevancia que ese hecho. Si pudiera probarse que Cristo no resucitó, el cristianismo no tendría ningún valor y los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima de todo el planeta. Como de hecho dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Ahora, si es verdad que hace cerca de 2000 años Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día después de haber sido ejecutado en una cruz romana, no podemos hacer otra cosa que postrarnos delante de Él y reconocerle como nuestro Señor, reconocerle como nuestro Dios, como hizo Tomás en el relato que vamos a considerar en la mañana de hoy en Juan capítulo 20. Ahora, antes de entrar en esta historia, permítanme tomar unos minutos para reconstruir brevemente los sucesos de ese día. O tal vez es mejor decir los sucesos de esa semana. El Señor Jesucristo fue crucificado el viernes en la mañana. Su muerte se produjo alrededor de la tarde de ese viernes. Inmediatamente después, Él fue sepultado en un sepulcro propiedad de José de Arimatea y allí permaneció hasta el domingo en la mañana. Ese domingo bien temprano, un grupo de mujeres vinieron al sepulcro con el propósito de ungir el cuerpo del Señor con especias aromáticas. Los judíos solían hacer eso con las personas a las que amaban para impedir que el cuerpo se pudriera más rápidamente. Pero cuando estas mujeres llegan al sepulcro, se encuentran con la sorpresa de que la roca enorme que tapaba la boca del sepulcro había sido removida y que el cuerpo de Jesús había desaparecido. Por supuesto, ellas reaccionan muy confundidas porque obviamente no estaban esperando que Jesús resucitara de los muertos. Pero en ese momento se colocan junto a ella dos ángeles del Señor que les dan la buena noticia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. El Señor lo había profetizado. Ellas salen de inmediato hacia donde se encontraba reunido el grupo apostólico, les cuentan lo que había sucedido y por supuesto ellos dijeron: amén, aleluya, gloria al Señor, Cristo resucitó. No. Dice Lucas
que cuando escucharon el reporte de las mujeres, y este detalle es importante, guárdenlo allí en sus discos duros, porque van a entender en un momento por qué es importante, a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. A pesar de todas las veces que el Señor había hablado de su muerte, de su resurrección, los discípulos no habían logrado entender el alcance de sus palabras por una sencilla razón. Eso no encajaba con sus nociones preconcebidas acerca del Mesías prometido. Los Mesías no mueren y por lo tanto no pueden resucitar. Ellos no podían concebir la idea de un Mesías crucificado. De manera que cuando Jesús fue condenado y ejecutado, todos ellos llegaron a la conclusión de que sus esperanzas habían muerto con él. Pero entonces llegan estas mujeres reportando lo que habían visto, y tanto Pedro como Juan deciden confirmar el asunto por sí mismos. Así que se dirigen al sepulcro y encuentran la misma escena que las mujeres habían descrito. La piedra había sido removida, el cuerpo de Jesús no estaba allí. Unas horas más tarde, el Señor se le aparece a María Magdalena, luego al apóstol Pedro, luego a 2 discípulos que iban camino a la aldea de Maús, hasta que ese mismo domingo en la noche se le aparece al resto de los discípulos que seguramente se habían reunido para comentar lo que había sucedido. Noten otra vez el versículo 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Eso fue lo que el mismo Jesús había profetizado en Juan capítulo 16. Cristo les dijo: ustedes estarán tristes, pero yo los volveré a ver, y ustedes se gozarán, y nadie os quitará vuestro gozo. Pero Tomás no estaba ahí ese domingo en la noche. Y cuando llegó al lugar de reunión, ya Jesús se había ido. Los apóstoles le cuentan lo que acaba de ocurrir, pero Tomás se resiste a creerlo, y aquí comienza nuestra historia. Eso nos lleva a la primera parte de nuestro relato, que yo he titulado El reto de un escéptico. El reto de un escéptico. Vean otra vez versículos 24 y 25. Dice Juan: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, es decir, el mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, y el verbo allí da la idea de algo que ellos repetían una y otra vez. Ellos le decían y le insistían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ahora, antes de pasar juicio sobre el escepticismo de Tomás, yo quisiera resaltar 2 cosas aquí. La primera es que él no fue el único que dudó, no lo olviden. Tomás no fue el único que dudó. Ninguno de los apóstoles aceptó de entrada el testimonio de las mujeres. Todos creyeron cuando vieron a Jesús, cuando vieron las marcas en su cuerpo. Ellos fueron convencidos por la evidencia. Pero por el otro lado, y esto es importante, mis hermanos, es importante señalar que la duda de Tomás
no es la de un incrédulo materialista que se niega a creer en lo sobrenatural a pesar de la evidencia. Hay una gran diferencia entre una persona que duda pero sigue buscando respuestas y un incrédulo obstinado que no quiere creer. Aldous Huxley, que fue uno de los grandes filósofos del siglo XX, el autor del Mundo Feliz, él decía francamente, a nuestra generación le convenía creer que este mundo no tiene sentido y que Dios no existe para nosotros poder tener libertad sexual. O sea, noten, aquí no tenemos a una persona inteligente cuya inteligencia lo llevó a ser incrédulo. Aquí tenemos a un pecador que quiere seguir pecando y le conviene en su pecado no creer. Bueno, Tomás no era ese tipo de incrédulo. De hecho, noten que las palabras de Tomás no fueron me niego a creer, sin importar lo que ustedes digan, no pienso dar mi brazo a torcer de ningún modo. No, mis hermanos, la duda de Tomás era de otro tipo. No olviden que Tomás era un judío devoto que creía en la existencia de Dios y en su capacidad de obrar milagros. El problema de Tomás no era filosófico, era emocional. Era un problema emocional. Este hombre acaba de pasar por una profunda decepción religiosa cuando Jesús, que él creía que era el Mesías, por quien él entregó su vida durante 3 años y medio, y ahora ese Jesús fue crucificado. Seguramente Tomás no quería volver a sufrir una desilusión adicional. Tomás había creído que Jesús era el Mesías. Tomás había visto a Jesús sacar demonios. Tomás había visto a Jesús resucitar muertos. Tomás había visto a Jesús caminar sobre las aguas. Tomás había visto a Jesús hacer milagros de alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y él decía, este es el hombre, hasta que fue crucificado. ¡Qué decepción! Esa no era la idea que los apóstoles tenían en mente cuando comenzaron a seguir a Jesús. Si Él era el Salvador del mundo, ¿por qué no pudo impedir su propia ejecución? Los Mesías no mueren, o al menos eso pensaban ellos. De paso, déjenme decirles, hermanos, y traer una aplicación aquí, que muchas de las luchas que los cristianos, los verdaderos cristianos, tienen con la duda, y hay creyentes que tienen luchas con la duda, y nosotros debemos tener misericordia de ellos, dice Judas, a los que dudan, convéncenlos con misericordia. O sea, hay que tratarlos con misericordia. Pero muchas de las luchas que los cristianos tienen con la duda surgen de falsas expectativas que tarde o temprano serán frustradas. Falsas expectativas con respecto al amor de Dios. Si Dios me ama, no puede pasarme nada malo. Falsas expectativas con respecto al matrimonio, como decía Marcos hace un momento. Si yo me caso enamorado, todo debe salir perfectamente bien. Nunca voy a tener problemas con mi esposa. Falsas expectativas con respecto a la crianza de los hijos. Falsas expectativas con respecto a la iglesia. ¿Saben por qué, mis hermanos, muchos creyentes se convierten en fugitivos eclesiásticos? Porque van a la iglesia creyendo que llegaron a la sociedad ideal, donde nadie te malentiende, donde todo el mundo te ama, donde no hay chismes, donde todo es perfecto. Pero esa no es la iglesia en el mundo real, porque todavía somos pecadores. Porque todavía el pecado mora en nosotros. Y si tú llegas a una iglesia con una falsa expectativa, entrarás por una puerta y terminarás yéndote por la otra, y al final serás un fugitivo eclesiástico, porque no encontrarás ninguna iglesia perfecta de este lado de la eternidad. Así que muchas de las dudas que los creyentes tienen surgen por falsas expectativas.
Tomás había sido profundamente decepcionado y no estaba dispuesto a permitir que eso le pasara otra vez. ¿Ven? No era un problema filosófico, era un problema emocional. Como bien ha dicho alguien, Tomás se negó a darle alas a sus esperanzas para no verlas hechas pedazos una vez más. Él tenía que estar completamente seguro que no se trataba de un truco, que no era una especie de alucinación colectiva. De ahí su reto. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Ahora, lo más lejos que tenía Tomás era que Jesús lo estaba oyendo, aunque él no lo veía. Y todavía aún más que Jesús iba a tomar en serio este reto. Y eso nos lleva a la segunda parte de esta historia, que yo he llamado la fe de un escéptico. Ya hemos visto la duda de un escéptico, veamos ahora la fe de un escéptico, versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: pasa vosotros. Y luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, y extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús se aparece de nuevo al siguiente domingo. Y al igual que en su primera visita, bendice a sus discípulos. No los amonestó diciéndolo este grupo de incrédulos. No, los bendice dándoles paz. Pero de inmediato se vuelve a Tomás para concederle la prueba empírica que Tomás había pedido. Ven, Tomás, aquí está mi costado. Ven, mete tu dedo. Mete tu dedo en mi mano traspasada. Jesús amaba a Tomás y por eso vino a sacarlo de su confusión. Y por supuesto Tomás no le dijo: está bien, déjame hacer la prueba. No, Tomás no tuvo que meter el dedo en las llagas de Jesús. Al verlo allí frente a él, no tuvo otra cosa que hacer que postrarse en adoración y decirle: Señor mío y Dios mío. Ahora, noten que Tomás no le dijo simplemente: Jesús, eres tú, estás vivo. No. Cuando Tomás vio a Jesús, su conclusión inmediata era que se encontraba delante de su Señor, delante de su Dios. Esta es una de las declaraciones de fe más sorprendentes de toda la Biblia. La palabra Señor eran los que usaban los judíos para referirse a Jehová en el Antiguo Testamento. Así que la confesión de Tomás es extremadamente significativa, sobre todo tomando en consideración que este era un hombre profundamente monoteísta en sus convicciones. Tomás creía en un solo Dios. Sin embargo, él está reconociendo aquí no meramente que Jesús es Dios encarnado, sino que él era su Señor y su Dios. 2 veces Tomás usa el pronombre mío, Señor mío, Dios mío. Mis hermanos, vamos a tratar de ponernos en la mente de Tomás por un momento. Y recuerden que entre el versículo 25 y el 26 pasó una semana. La primera aparición el domingo mismo de la resurrección, la otra aparición el otro domingo. Así que durante esa semana nosotros podemos presuponer todo lo que había en la mente de Tomás.
Seguramente Tomás había estado meditando en el reporte de las mujeres que decían haber encontrado la puerta del sepulcro removida y que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Seguramente Tomás estaba pensando en el testimonio de María Magdalena, el testimonio del apóstol Pedro, el testimonio del resto de los apóstoles que decían haber visto a Jesús resucitado. Probablemente Tomás se encontraba en ese estado de querer creer y no poder creer. Yo quiero creer, pero no puedo creer. Y si fuera verdad lo que todos ellos dicen, ¿cuáles serían las implicaciones de ese evento tan extraordinario? Tal vez Tomás comenzó a recordar algunas de las cosas que él había escuchado decir a Jesús durante su ministerio y que él ahora estaba contemplando bajo otra luz, como aquella ocasión en Juan capítulo 14, versículo 9, cuando Felipe le pide a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le responde: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O en Juan capítulo 10, versículo 30, cuando el Señor dice: yo y el Padre somos uno. O cuando le declaró a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Están oyendo eso? Antes de que Abraham viniera a la existencia, hace cerca de 2000 años atrás, ya yo existía. Pero no solamente el Señor está diciendo yo existía, Él está diciendo yo soy, usando el nombre de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ningún judío en su sano juicio se llamaría a sí mismo el gran yo soy, a menos que fuera Dios. Tomás estuvo allí cuando Jesús sanó al paralítico, ¿recuerdan? Y el Señor no solamente lo sana, sino que le dice: todos tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos de Israel reaccionan diciendo: pero ¿quién es este que pretende perdonar pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? Pregunta: ¿tenían razón los fariseos? Por supuesto que sí. Imagínate que una banda de asaltantes te golpea, te deja tirado en el camino, casi muerto, y yo voy a visitarte al hospital y te digo: ¿sabes qué? Te tengo una buena noticia, me encontré con tus asaltantes, con la gente que te golpeó, pero no te preocupes, ya yo los perdoné. Seguramente me va a decir: ¿y quién eres tú para perdonar a los que me han golpeado a mí? Mis hermanos, cuando nosotros pecamos, nuestro pecado es contra Dios y por lo tanto ningún ser humano tiene derecho a perdonar pecados, porque esa ofensa no fue contra ti, no fue contra ti, no fue contra ti, fue contra Dios. Pero Jesús es Dios y por eso puede perdonar pecados. Tomás estaba allí cuando Lázaro murió. Y el Señor le dice a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tomás estuvo allí. Y así podemos continuar relatando un incidente tras otro del cual Tomás fue testigo junto a los otros apóstoles y que ahora podían estar agolpándose en su mente. Si Jesús estaba vivo, solo había una conclusión posible. La confesión de Tomás no fue un mero reconocimiento de que Jesús era Señor y Dios. No. Su reacción fue intensamente personal. Señor mío y Dios mío. Esa es la única forma coherente de responder a ese hecho. Mira, mi amigo, déjame decirte algo importante en esta mañana. No basta con reconocer que Jesús es Señor.
No basta con reconocer que Jesús es Dios. Hay un montón de personas que van camino al infierno, a una condenación eterna, que creen que Jesucristo es Dios. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Él dice en Mateo capítulo 7 que en el día del juicio muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, la misma expresión de Tomás. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El punto, mi amigo, no es que tú creas teológicamente, intelectualmente, mentalmente que Jesús es Dios, que Jesús es Señor. La pregunta crucial aquí: ¿Jesucristo es tu Dios? ¿Es tu Señor? De tal manera que cuando tu voluntad y su voluntad entran en pugna, tú quieres hacer su voluntad y no la tuya, porque Él es tu Señor. Eso es lo que Tomás está reconociendo aquí. Señor mío y Dios mío. Mis hermanos, ¿acaso es posible darle un poco de devoción, darle un poco de amor, darle un poco de lealtad, darle un poco de obediencia, darle un poco de adoración a aquel que, siendo Rey de reyes y Señor de señores, dejó su gloria, se hizo hombre para morir en tu lugar en la cruz del Calvario? ¿Se le puede dar un poco de devoción a un Salvador así? Por eso le decía al principio que si es verdad que hace cerca de 2000 años Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día después de haber sido ejecutado en una cruz romana, es imposible reaccionar con indiferencia. Eso no es posible. Eso fue lo que Tomás entendió ese domingo en la noche, y lo que todos aquí deberíamos entender este domingo en la mañana. Pero nuestro pasaje no concluye ahí. Si esto fuera una película de Hollywood, este sería un fin genial. Tomás cae postrado: Señor mío, Dios mío. Y ahí termina la historia, fin. Pero qué bueno que el relato no terminó ahí, porque de haber terminado ahí nos dejaría a todos nosotros en un problema. Porque alguien podría estar pensando: que me alegro por Tomás, que tuvo esa visión del Cristo resucitado, pero yo nunca he visto a Cristo, yo nunca he visto su costado traspasado, yo nunca he visto sus manos traspasadas, así que yo puedo seguir dudando. No, mi amigo, la incredulidad todavía no es una opción para ti. Así que déjame terminar el relato. Ya hemos visto la duda de un escéptico, hemos visto la fe de un escéptico, pero yo quiero que veamos ahora el instrumento que Dios ha estado usando a través de toda la historia para convertir a escépticos en creyentes. El instrumento que Dios ha estado usando a través de la historia durante ya 2000 años para convertir escépticos en creyentes. Vean el versículo 29. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Algunos asumen que lo que Jesús está diciendo aquí es algo como esto: la fe que no descansa en ninguna evidencia objetiva, sino que es un salto irracional al vacío. Es una fe superior que la que sí descansa en evidencias. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Tomás: Tomás, tú tienes una fe de segunda clase, porque tuviste que verme para creer en mí. Bienaventurados los que sin tener ninguna evidencia decidieron creer. De paso, ese es el concepto que muchos tienen hoy día de la fe: un salto irracional
al vacío. Es por eso que uno escucha a la gente decir, bueno, tú tienes tus creencias, yo tengo las mías. Y no hay manera de comprobar cuál de las dos está en lo cierto, porque ambos sentimos que nuestra creencia es correcta. Eso es lo que yo siento en mi fuero interior. En otras palabras, la fe no tiene nada que ver con hechos concretos y realidades históricas, sino más bien con un sentimiento subjetivo del corazón. ¿Ustedes recuerdan la famosísima novela que ya quedó en el olvido de Dan Brown, El Código Da Vinci? Hay una parte cuando Robert Langdon, el famoso experto en simbolismo esotérico, define la fe como la aceptación de aquello que nos imaginamos como verdad, aunque no pueda ser probado. Mi amigo, si ese es el tipo de fe que tú tienes en el día de hoy, yo espero poder destruírtela. Porque esa fe no sirve para nada. Esa no es la fe que Jesús espera de aquellos que creen en Él. Una fe que no descansa sobre una base objetiva no es una fe racional. De hecho, no es una fe verdadera. ¿Qué es entonces lo que Jesús le está diciendo a Tomás en este pasaje? Que si bien es cierto que tanto él como los demás apóstoles llegaron a creer luego de haberle visto resucitado, a partir de entonces muchos creerían en él a través del testimonio de ellos registrado en las Escrituras, aunque no iban a tener la misma experiencia que los apóstoles. O sea, no es una fe sin evidencia, sino con otro tipo de evidencia. 40 días después de su resurrección, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y a partir de ese momento, miles de millones han creído en Él y nunca han visto el cuerpo físico del Cristo resucitado. Nunca lo han visto y sin embargo creemos en Él. ¿Cómo llegamos a creer en Él? ¿Sin ningún tipo de evidencia? No, sino a través del testimonio escrito de aquellos que sí vieron a Cristo resucitado. Vean el versículo 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Aquí está la evidencia. Y es una evidencia infalible. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los padres de la patria? Hace poco celebramos la independencia. ¿Cuáles son los padres de la patria? Por favor, no me diga que los 3 padres de la patria son Juan, Pablo y Duarte. No, los 3 padres de la patria son Duarte, Sánchez y Mella. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo tú lo sabes? ¿Tú estabas ahí? El 27 de febrero de 1844. ¿Tú estabas ahí? ¿Tú viste a Mella tirar el trabucazo? No. Sin embargo, nosotros decimos tan confiadamente, los 3 padres de la patria son... ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros creemos en los testimonios escritos de los que sí estuvieron ahí y cuyos testimonios hoy los historiadores pueden estudiar. Bueno, de la misma manera, nuestra fe no opera en un vacío. Nuestra fe descansa en evidencias
irrefutables. Escuchen por un momento lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, definiendo el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro, a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo dice, muchos de ellos están vivos, vayan y pregúntenle. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cuáles son las dos evidencias que Pablo presenta aquí sobre la resurrección? La Biblia y los testigos oculares. La Biblia da testimonio de la resurrección de Jesús. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mira, mi amigo, yo me he encontrado varias veces con incrédulos que cuando les predico me dicen, demuéstrame que la Biblia es la palabra de Dios. Mira, si tú estás aquí pensando eso, yo quiero plantearte otro reto. Demuéstrame tú que no lo es. Aquí tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, escritos durante un periodo de 1500 años por más de 40 hombres diferentes, tratando de un tema conflictivo. Siempre se ha dicho que de política y religión es mejor no discutir porque cada cabeza es un mundo. Bueno, aquí tenemos a un grupo de 40 hombres que durante 1500 años escribieron acerca de Dios, acerca del Mesías, acerca de la salvación. Y este libro no tiene ningún error histórico, este libro no tiene ninguna contradicción, este libro no tiene ninguna incoherencia, y toda su historia gira en torno a una sola persona, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Explícame eso. Explícame eso. El peso de la evidencia no está sobre mí, está sobre ti que no crees. Unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías, en Isaías 53, escribió lo siguiente, hablando de Cristo: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. El Mesías verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción de su alma, todos los creyentes que están aquí, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Eso fue escrito 700 años antes del nacimiento del Señor. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O pensemos en la persona misma de Jesús. Miren, Jesús es tan sublime que ningún ser humano se hubiera podido inventar un personaje como él. Jesús es inigualable. Aparte de que no hay manera de explicar cómo pudieron cumplirse en él tantas profecías que revelaban el tiempo, el lugar, la familia a la que él habría de pertenecer, su muerte en la cruz, su resurrección y un montón de cosas más cientos años antes de su nacimiento. Por otro lado, tenemos el testimonio de los apóstoles, que dice Pablo en 1 Corintios: se apareció a Cefas, se apareció a 500 a la vez, se apareció a los apóstoles. Todos ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por proclamar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Ninguno de ellos, no lo olviden, creyó en la resurrección hasta que vieron a Jesús resucitado. Ellos dieron sus vidas por proclamar esa verdad. Estos hombres tenían tal apego a la verdad histórica que ellos no tenían problema en relatar sus propias debilidades y pecados en los libros que ellos mismos escribieron. Así de fieles son contando la historia. Aparte de que resulta imposible creer, ¿verdad?, que los libros del Nuevo Testamento fueron
escritos por un grupo de hombres desquiciados o por una banda de engañadores. Y por supuesto, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 15? Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Aquí tenemos el testimonio de un hombre que durante muchos años fue un perseguidor acérrimo de la iglesia porque odiaba a Jesucristo con cada fibra de su ser y terminó predicando al Cristo que odiaba y escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo se dio en Pablo ese cambio tan dramático? Él mismo lo explica diciendo: yo vi a Cristo resucitado. Esa es la única explicación. Sin dejar de mencionar el poderoso testimonio de una tumba vacía. Miren, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, cuando los apóstoles comenzaron a predicar que Jesucristo había resucitado, si Él no resucitó, era muy fácil para los romanos y para los judíos mostrar el cadáver de Jesús, y el cristianismo se habría muerto antes de nacer. Pero el cadáver nunca apareció, porque esa tumba está vacía. Algunos dicen, claro, el ángel vino y movió la piedra para que Cristo pudiera salir. No. Jesús habría podido salir con todo y piedra. La razón por la que el ángel vino y removió la piedra del sepulcro no era para que Jesús pudiera salir, era para que el mundo pudiera entrar y verificar que esa tumba está vacía. Yo recuerdo en el año 2017, Gloria y yo fuimos a Israel y fuimos al lugar donde supuestamente está la tumba de Jesús. Y parece que es muy probable que esa haya sido la tumba de Jesús. Y nosotros entramos, Gloria y yo, a la tumba porque había que entrar solo en pareja porque era muy pequeña. Entramos, la abertura era pequeña, entramos a la tumba, pero cuando salíamos, no sé por qué, Gloria y yo estábamos hablando de algo, estábamos riéndonos, y un gracioso del grupo nos tomó una foto y luego hizo un meme de la foto y subió la foto en un grupo que teníamos diciendo, como si Gloria y yo estuviéramos diciendo, no tengan miedo que la tumba sigue vacía. Bueno, ¿saben qué? Hermanos amados, no tengan temor, la tumba sigue vacía. Cristo resucitó y eso hace toda la diferencia del mundo. Nadie, dice Jesús a sus discípulos, podrá quitarles vuestro gozo. Nadie podrá quitarles vuestro gozo, porque ustedes están siguiendo a un Mesías que no quedó clavado en una cruz, no quedó enterrado en una tumba, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y de allí volverá por segunda vez en gloria para reinar con los suyos por los siglos de los siglos. No tenemos que tener temor. Cristo resucitó. Así que los cristianos no creemos sin evidencia. Aunque no son las evidencias en sí mismas las que producen fe. No, es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, obrando por medio del Evangelio para convencernos de la evidencia. Es por medio del Evangelio que es poder de Dios para salvación. Esa buena noticia que tiene como centro la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, y que luego se levantó de la tumba al tercer día para no ver muerte nunca más. Es ese poderoso mensaje el que usa el Espíritu de Dios para darle vida a los muertos. Es en ese Jesús lleno de gloria en quien nosotros hemos creído. Es a ese Jesús lleno de gloria a quien nosotros debemos proclamar al predicar el evangelio de salvación a otros. Y eso es sorprendente, mis hermanos, porque Cristo no nos necesita para hacer su obra. Él nos da el privilegio de ser instrumentos en sus manos para llevar este mensaje tan glorioso a personas que van camino a una condenación eterna.
Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por tanto y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como haremos esta tarde, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengas miedo de predicar, Jesús está contigo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús entró en la habitación? Los discípulos estaban allí por temor a los judíos, encerrados, y Jesús se aparece en medio y les dice: paz a vosotros. Y muchos comentaristas se pasan horas discutiendo cómo fue eso de que Jesús, estando la puerta cerrada, entró al aposento alto donde estaban los discípulos. Y me encantó lo que dice Alistair Beck. Él dice: el milagro que tenemos que explicar no es cómo Jesús entró en la habitación cerrada. El milagro fue sacar a los discípulos de ahí para que fueran a predicar, porque estaban llenos de miedo. Pero todos ellos dieron su vida por predicar a Cristo crucificado, porque ese Cristo al que predicaban ya no estaba crucificado, había resucitado de los muertos. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, mi invitación en esta mañana no es a que des un salto irracional al vacío creyendo sin evidencia. No, mi amigo. Mi invitación es a que, viendo las evidencias, te acojas a la misericordia y al poder de Dios y le pidas ahora mismo que te salve, que tenga misericordia de ti, que perdone tus pecados, que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Acógete a la misericordia y al poder de Dios. Mi amigo, nadie puede permanecer indiferente ante la persona de Jesús, porque no entregarse por entero a Él es rechazarlo completamente. Él dio su vida en una cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. Pon tu mirada en esa cruz y luego en esa tumba vacía.
Mira a Cristo muriendo por los pecados de los hombres. Mira a Cristo resucitado de los muertos y sentado a la diestra del Padre. Y cree en Él. No seas incrédulo, sino creyente. Dice la Escritura que Jesús es un poderoso Salvador, que vino a darle a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Pídele a Jesús, que es un poderoso Salvador, que te dé ahora mismo, en este instante, arrepentimiento, que te dé ahora mismo perdón de pecados. Pídeselo a Cristo. Él es un poderoso Salvador y Él ha prometido no desechar a nadie que venga a Él clamando por misericordia. Mi amigo, Jesucristo es tu Dios. No te estoy preguntando si tú crees que Jesucristo es Dios. Jesucristo es tu Dios. Jesucristo es tu Señor. Si no es así, arrepiéntete. Arrepiéntete, ven a Cristo y ven ahora. Oh, que el Señor te conceda la fe que mira hacia Él como aquel que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Nadie. Ven a Cristo. Oh, que al igual que Tomás, en esta misma hora, en este mismo instante, tú puedas reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Dios.